Capítulo 2. Morris no habló durante todo el camino hasta la casa de Dunmore Lane. Aquello no era ninguna sorpresa. Morris jamás hablaba. Quizás eran las cosas que veía en el interior de nuestra casa lo que lo dejaba sin habla. Pero la verdad es que no lo sabía. Estaba de los nervios por haberme quedado sentada en el banco durante casi una hora esperando a Morris. Y di golpecitos con el pie en el salpicadero durante todo el camino a casa. Tan solo eran unos 6,5 kilómetros. Pero eso, en Washington, D.C., equivalía a 1 millón de kilómetros en cualquier otro lugar. La única parte del viaje que fue rápida fue el trozo privado de la calle que conducía hasta la monstruosa casa de Abbott. Con 4 plantas, incontables habitaciones para invitados e incluso una piscina cubierta, parecía más un motel que una casa. En realidad, era un lugar donde los hombres guardianes solteros de clan vivían y trabajaban, como si fuera una central de mando. Mientras nos aproximábamos, pestañeé y solté una maldición entre dientes que me hizo ganarme una mirada desaprobadora de Morris. 6 gárgolas de piedra que no habían estado allí aquella mañana se encontraban posadas en el borde de nuestro tejado. Visitantes. Genial. Bajé el pie del salpicadero y tomé mi mochila del suelo. Incluso con las alas plegadas y las caras hacia abajo, las formas encorvadas eran una visión formidable contra la noche estrellada. En su forma de descanso, los guardianes eran casi indestructibles. El fuego no los dañaba, los cinceles y los martillos no podían romper su coraza. La gente había probado toda clase de armas contra los guardianes desde que se revelaron al público. Lo mismo llevaban haciéndolo con los demonios desde siempre. Pero los guardianes tan solo eran débiles cuando parecían humanos. En cuanto al coche, se detuvo enfrente del enorme porche. Salté al exterior, subí los escalones a toda velocidad y derrapé hasta detenerme enfrente de la puerta. En la esquina superior izquierda del porche, una pequeña cámara se movió en mi dirección, con una luz roja que parpadeaba. En el lugar, en las habitaciones enormes y los túneles que había bajo la mansión, Geoff se encontraba en la sala de control, detrás de la cámara. Sin duda, se lo estaba pasando muy bien haciéndome esperar. Le saqué la lengua. La luz se volvió verde un segundo más tarde. Puse los ojos en blanco cuando vi la puerta desbloqueándose, y después la abrí, y solté la mochila en el recibidor. Me dirigí de inmediato hacia la escalera, pero después de pensarlo, me di media vuelta, y corrí hacia la cocina. Encontré la habitación felizmente vacía, y saqué la masa de galletas de azúcar del frigoriférico. Tomé un pedazo y subí la escalera. La casa se encontraba tan silenciosa como un cementerio. En ese momento del día, la mayoría de la gente estaría en las instalaciones de entrenamiento bajo tierra o se habría marchado ya para cazar. Todos menos Zane. Desde ese día tanto tiempo como podía recordar, él jamás había marchado a cazar sin esperar a verme a mí primero. Subí los peldaños de 3 en 3, masticando la masa. Me limpié los dedos pringosos en la falda vaquera, abrí la puerta con la cadera y me quedé paralizada. Tenía que aprender a llamar antes de entrar a toda prisa. Primero vi su resplandor de un blanco perlado y luminoso, un alma pura. La esencia de un guardián era distinta al alma humana, pura, un producto de lo que eran. Muy pocos humanos conservaban un alma pura en cuanto comenzaban a ejercitar esa cosa llamada libre albedrío. A causa de la sangre demoníaca que había en mi interior, sabía que yo no tenía un alma pura. Ni siquiera estaba segura de tener un alma. Jamás podía ver la mía. A veces... A veces no me parecía que mi lugar estuviera con ellos, con Zane. Una sensación de vergüenza se enroscó en mi estómago, pero antes de que pudiera expandirse como un humo noctivo, el alma de Zane se desvaneció, y ya no pude pensar en ninguna otra cosa. Recién salido de la ducha, Zane se puso una camiseta negra y lisa, pero no lo bastante rápido como para que no captara su tentador vistazo de sus abdominales. Un riguroso entrenamiento mantenía su cuerpo bien formado y duro como una roca. Me obligué a levantar la mirada cuando el trozo de piel desapareció. El pelo húmedo de color arena se le pegaba al cuello, y sus mejillas esculpidas, sus facciones, habrían sido demasiado perfectas de no ser por los ojos de un azul aguado que tenían todos los guardianes. Fui hasta el borde de su cama y me senté en ella. No veía pensar en él como lo que hacía, pues era lo más parecido que tenía un hermano. Su padre, Abbott, no había criado juntos, y Zane me miraba como si fuera una hermana pequeña que de algún modo hubieran acabado endosándole. ¿Qué hay, bichito? Dijo. A una parte de mí le encantaba que utilizara mi mote de la infancia. La otra parte, la parte que ya no era una niña pequeña, lo detestaba. Le echó un vistazo a través de las pestañas. Ya estaba completamente vestido. Una pena. ¿Quiénes son los del tejado? Se sentó junto a mí.
Unos cuantos viajeros de la ciudad necesitaban un lugar donde descansar. Abbott les ofreció camas, pero prefirieron el tejado. No. Se detuvo de repente y se inclinó hacia adelante para sujetarme la pierna. ¿Por qué tienes rasguños en las rodillas? A mi cerebro le dio una especie de cortocircuito en el momento en que su mano tocó mi pierna desnuda. Un rubor ardiente brotó en mis mejillas y se extendió hacia abajo, muy abajo. Observé sus pómulos altos y aquellos labios. Oh Dios, aquellos labios perfectos. Un millar de fantasías brotaron en mi mente. Todas tenían que ver con él, conmigo y con la capacidad de besarle sin absorberle el alma. Laila, ¿en qué lío te has metido esta noche? Me soltó la pierna, y yo negué con la cabeza disipando esos sueños inútiles. Bueno, en nada. Zane se acercó más, mirando como si pudiera ver a través de mis mentiras. Tenía una habilidad impresionante para hacerlo, pero si le contaba todo como la parte del demonio de nivel superior, jamás me dejarían volver a salir de la casa sola. Me gustaba mi libertad. Era prácticamente la única cosa que tenía. Suspiré. Pensaba que estaba siguiendo a un impostor. ¿Y no lo era? Nope. Resultó que era un buscador fingiendo ser un impostor. Era increíble lo rápido que pasaba de ser un tío super buenorro a un guardián supervisión. ¿Qué quiere decir que el buscador estaba fingiendo? Me obligué a encogerme de hombros de forma distraída. En realidad no lo sé. Lo vi en el McDonald's. Tenía un apetito de un impostor y se comportaba como uno. Así que lo seguí. Resultó que no era un impostor, pero lo identifiqué de todos modos. Eso no tiene sentido, frunció el ceño, un gesto que solía hacer siempre que le daba vueltas o algo en la cabeza. Los demonios buscadores son recaderos, o los invoca algún idiota que quiere encontrar alguna estupidez con ojos de rana, o la sangre de un águila calva para algún hechizo que será inevitablemente mal. Fingir ser un impostor no es muy común. Recordé lo que había dicho el buscador. Ya te tengo. Como si hubiera estado buscándome. Sabía que debía decirles a Zane, pero su padre ya estaba muy estresado en lo referente a dónde iba y con quién estaba. Y Zane estaba básicamente obligado a contárselo todo a su padre, ya que Abbott era el jefe del clan de los guardianes de Washington, D.C. A veces tenía que haber oído mal al buscador, y los demonios rara vez tenían razón para hacer cosas extrañas e inesperadas. Eran demonios, y eso era explicación suficiente. ¿Te encuentras bien? Preguntó Zane. Sí, estoy bien. Hizo una pausa. Aunque he perdido el móvil. Se rió y... ¡Ay, cielos! Me encantaba el sonido de su sonrisa. Era profundo e intenso. Dios santo, Laila. ¿Cuánto llevas ya en lo que va de un año? 5. Miré sus estanterías repletas de libros y soltó un suspiro. Abbott no va a comprarme uno nuevo. Pienso que los pierde a propósito, pero no es verdad. Simplemente dejan de quererme. Zane volvió a reírse y me dio un golpecito en la rodilla cubierta por los vaqueros. ¿A cuántos has identificado esta noche? Pensé las pocas horas después de clase antes de encontrarme con Stacy y Sam. 9. 2 eran buscadores y el resto esbirros, a excepción del buscador, a quien Zane probablemente jamás encontraría, ya que había muchas posibilidades de que Bambi se lo hubiera comido. Soltó un suspiro bajo. Estupendo. Voy a tener una noche entretenida. Eso era lo que hacían los guardianes. Generación tras generación. Habían estado manteniendo la población demoníaca a raya, desde mucho antes de que se hicieran públicos. Yo tan solo tenía 7 años cuando eso sucedió, así que no recordaba cómo habían respondido los humanos, pero estoy segura que la gran revelación hizo que mucha gente flipara. Curiosamente, más o menos fue en esa época cuando empecé a vivir con ellos. Los alfas, los hijos angelicales que dirigían el cotarro, comprendían que tenía que haber bien y mal en el mundo. La ley del equilibrio. Pero algo pasó hace 10 años. Los demonios empezaron a salir a puñados de los portales, creando el caos mientras causaban estragos en todo aquello con lo que estaban en contacto. La posesión de los humanos se convirtió en un grave problema, y las cosas empezaron a quedar cada vez más fuera de control. Los encantos del infierno ya no querían permanecer escondidos entre las sombras, y los alfas no podían dejar que la humanidad supiera que los demonios existían realmente. Abbott me dijo una vez que tenía que ver con el libre albedrío y la fe. El hombre necesitaba creer en Dios, sin saber que el infierno existía, de verdad. Dispuestos a hacer lo que hiciera falta para que la humanidad siguiera ignorando la existencia de los demonios, los alfas habían emitido su orden. Parecía un gran riesgo, y los humanos probablemente acabarían sumando 2 y 2 para averiguar lo de los demonios. Pero, ¿qué sabía yo?
Solo unos cuantos humanos bien escogidos conocían la verdad. Además de Morris, había unos cuantos en los departamentos de policía, el gobierno y probablemente el personal militar de todo el mundo, que sabían que los demonios existían. Aquellos humanos tenían sus propias razones para mantener la población general alejada de la realidad, razones que no tenían nada que ver con la fe. El mundo caería en el caos y los humanos supieran que los demonios pedían el café de la mañana junto a ellos. Pero así era como funcionaban las cosas. Los guardianes ayudaban a los departamentos de policía a capturar criminales y algunos de esos criminales que atrapaban eran demonios, que tal vez se liberaran en la cárcel, pues volverían directamente al infierno, sin posibilidad de salir de nuevo. Si los demonios alguna vez se exponían al mundo, los alfas destruirían a todo lo que se encontrara en la superficie, incluyendo mi feliz culo, mitad demoníaco. Las cosas están siendo una locura, dijo, para sí mismo que para mí. Hay muchísima más actividad de impostores. Algunos de los guardianes de distritos diferentes incluso se han encontrado con sicarios infernales. Abrí mucho los ojos. ¿Sicarios infernales? Mientras ella sentía con la cabeza, una imagen de aquellas cosas enormes y bestiales apareció en mi mente. Teóricamente, los sicarios infernales no podían estar en la superficie. Eran como simios mutantes trastornados y pitbulls combinados con un solo ser. Zane se dobló por la cintura y rebuscó debajo de su cama. Unos mechones de pelo cayeron hacia adelante y le oscurecieron el rostro, así que yo quería quedarme embobada mirándola abiertamente. Cinta solo tenía 4 años más que yo, pero el ser un guardián era mucho más maduro que la mayoría de los chicos humanos de su edad. Yo lo sabía todo acerca de él, a excepción del aspecto que tenía en realidad. Eso era lo que pasaba con las gárgolas. La piel que llevaban durante el día no era su verdadera apariencia. Por millonésima vez me pregunté cuál sería el verdadero aspecto de ese. Su forma humana era muy sexy, pero a diferencia de los demás, él nunca me permitiría ver su auténtica forma. Y como yo solo era mitad guardiana, no podía transformarme como lo haría uno normal. Estaba permanentemente atrapada en mi forma humana, irreparablemente imperfecta. A los guardianes no solía gustarles la imperfección. De no ser por mi habilidad única de ver las almas e identificar a aquellos que no las tenían, sería básicamente inútil en el gran esquema de las cosas. Sam se sentó con un bulto peludo en la mano. Mira a quién he encontrado. Lo dejaste aquí hace un par de noches. ¡Señor mocoso! Tomaran rasgó su bolsito de peluche con una sonrisa. Me preguntaba dónde estaría. Sus labios se curvaron en una sonrisa. No puedo creer que sigas teniendo ese oso. Me tumbé de espaldas abrazando al señor mocoso contra mi pecho. ¿Me lo regalaste tú? Eso fue hace mucho tiempo. Es mi muñeco de peluche favorito. Es tu único muñeco de peluche. Zane se tumbó junto a mí y miró al techo. Has vuelto a casa antes de lo que esperaba. Pensaba que ibas a estudiar con tus amigos. Alcé un único hombro. Zane se dio unos golpecitos en el estómago con los dedos. Eso es muy raro. Normalmente te quejas por no poder volver más tarde a casa. Pero ni siquiera son las 9 todavía. Me mordí el labio. ¿Y qué? Ya te he contado lo que ha pasado. Pero sé que no me lo estás contando todo. Había algo en su forma de decirme eso que me hizo girar la cabeza hacia él. ¿Por qué ibas a mentirme? Nuestras caras estaban tan cerca, pero no lo bastante como para que fuera peligroso. Y Zane confiaba en mí. Creía que yo era más guardiana que demonio. Pensé en la serpiente y en el chico que no era en realidad un chico, sino un demonio de alto rango. Me estremecí. Zane cruzó el pequeño espacio que nos separaba y puso la mano sobre la mía. Mi corazón se saltó de un latido. Dime la verdad, bichito. Recordaba fácilmente la primera vez que me había llamado así. Fue la noche que me trajeron a su casa. A los 7 años. Había sentido terror de las criaturas aladas con dientes cerrados y ojos rojos que me habían sacado de mi hogar acogida. En cuanto me dejaron en el recibidor de aquella casa, salí corriendo y me escondí hecha una bola en la parte trasera del primer armario que pude encontrar. Horas después, Zane me había convencido de que saliera de mi escondite, con un osito de peluche nuevo y llamándome bichito. Incluso a los 11 años me parecía que era enorme, y desde ese entonces me mantuve pegada a él. Eso era algo por lo que los guardianes mayores les gustaba burlarse de él. Laila, murmuró, apretándome la mano con más fuerza. Se me escaparon las palabras de forma atropellada. ¿Crees que soy malvada? Frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Lo miré intensamente. Zane, si soy mitad demonio, eres una guardiana, Laila. Siempre dices eso, pero no es verdad. Soy más bien como una mula. ¿Una mula?
repitió con lentitud, frunciendo aún más el ceño. Sí, una mula. Ya sabes, mitad caballo, mitad burro. Sé lo que es una mula, Laila, y espero de verdad que no estés comparándote con una. No contesté, porque era justo lo que estaba haciendo. Al igual que una mula, yo era una híbrida extraña, mitad demonio y mitad guardiana, y por eso jamás me emparejarían con otro guardián. Ni siquiera los demonios me reclamarían si supieran lo que era. Así que me parecía que la comparación era adecuada. Zane suspiró. Que tu madre fuera lo que fuera no te convierte a ti en una mala persona, y ni de coña te convierte en una mula. Giré la cabeza y seguí mirando el vacío. El ventilador giraba de forma mareante, proyectando unas sombras extrañas en el techo. Una madre demoníaca a la que jamás había conocido, y un padre al que no recordaba. Y Stacy pensaba que su vida era un caos por no vivir con sus dos padres. Bajé la mano y jugueteé nerviosamente con el anillo. Lo sabes, ¿verdad? Continuó Zen con seriedad. Sabes que no eres una mala persona, Laila. Eres buena, lista y... Se detuvo y entonces se sentó, y se alzó sobre mí como un ángel guardián. No, no habrás quitado un alma esta noche, ¿verdad? Laila, si lo has hecho, tienes que decírmelo ahora mismo. Lo arreglaremos de alguna manera. Jamás se lo haría a mi padre, pero tienes que decírmelo. Por supuesto que a vos jamás debería enterarse si hacía algo así. Aunque fuera por accidente, por mucho que le importara, me repudiaría de todos modos. Quitar un alma está prohibido por un montón de razones morales. No, no he quitado ninguna alma. Me miró fijamente y después cuadró los hombros. No me asustes de ese modo, bichito. De pronto quise abrazar al señor mocoso con más fuerza. Lo siento. Zane bajó la mano y me quitó la mía de encima del oso. Has cometido errores, pero has aprendido de ellos. No eres malvada. Eso es lo que tienes que recordar. Y lo que está en el pasado, se queda en el pasado. Me mordí el labio inferior pasando en esos errores. Habían sido más de uno. El primer incidente había sido lo que había llevado a los guardianes a mi hogar de la acogida. Le había quitado el alma por accidente a una de las cuidadoras. No toda, pero sí lo suficiente como para que tuvieran que hospitalizar a la mujer. De algún modo, los guardianes lo habían descubierto a través de sus conexiones y me localizaron. Hasta ese día, no comprendía por qué Abbott se había quedado conmigo. Los demonios eran un asunto de blanco o negro para los guardianes. No había demonios buenos o inocentes. Ser mitad demonio significaba que debería haber caído bajo el viejo lema de el único demonio bueno es un demonio muerto. Pero por alguna razón yo había sido diferente para ellos. Ya sabes por qué. Susurró una fea voz en mi cabeza y cerré los ojos. Mi habilidad para ver almas y la falta de ellas, producto de mi sangre demoníaca, era una herramienta valiosa en la lucha contra el mal, pero los guardianes podían sentir a los demonios cuando se acercaban a ellos lo suficiente. Sin mí, su trabajo sería más difícil, pero no imposible. Al menos eso era lo que me quería decir a mí misma. Se me miró la mano y entrelazó los dedos con los míos. Has vuelto a comer masa de galletas. ¿Has dejado un poco para mí esta vez? El amor verdadero significaba compartir el apetito por comidas extrañas. Era algo en lo que creía firmemente. Abrí los ojos. Queda medio paquete. Sonrió y se tumbó de costado, dejando la mano alrededor de la mía. El pelo le caía por encima de la mejilla. Quería quitárselo de la cara, pero no tenía suficiente valor. Te conseguiré un teléfono nuevo mañana, dijo finalmente. Le dirigí una sonrisa, como si fuera mi propio fabricante de teléfonos personal. Por favor, consígueme uno de pantalla táctil esta vez. Todos en el instituto tienen uno. Él arqueó una ceja. Lo destruirás en cuestión de segundos. Necesitas uno de esos teléfonos por satélite gigantes. Eso me haría ser muy guay. Arrugué la nariz mientras echaba un vistazo al reloj de la pared. Tendría que marcharse pronto. Supongo que debería irme a estudiar. Su piel de un tono dorado se arrugó mientras sonreía. No te vayas aún. Nada en el mundo podría detener la calidez que comenzó a crecer en mi pecho. Era un vistazo otra vez al reloj que había junto a la cama. Todavía le quedaban unas cuantas horas antes de marcharse a cazar a los demonios que yo había identificado antes. Agradecida, me puse de lado. El señor mocoso estaba entre nosotros. Separó los dedos de los míos y me tomó unos mechones de pelo. Siempre tienes el pelo lleno de nudos. ¿Sabes siquiera cómo usar un cepillo? Le aparté la mano de un manotazo, estremeciéndome a recordar a la rata. Sí, sé cómo usar un cepillo, imbécil.
Se encerró entre dientes y volvió a mi pelo enredado. Esa boca, Laila, esa boca. Me quedé en silencio mientras él deshacía algunos de los nudos. Lo de tocarme el pelo era nuevo, y no me importaba que lo hiciera. Sostuvo los mechones pálidos entre nosotros, entrecerrando los ojos con concentración. Necesito un corte de pelo, murmuré, tras unos pocos momentos. No. Me colocó el pelo por encima del hombro esta vez. Es... es bonito así, de largo, y te pega. Mi corazón estuvo a punto de flotar y hacerse papilla. ¿Quieres que te cuente qué tal en el instituto? Su mirada se iluminó. A excepción de mí, todos los guardianes habían sido educados en casa, y la mayoría de las clases de la Universidad de Saint habían sido por internet. Me escuchó mientras le hablaba del trabajo en el que había sacado una notable. La pelea en la cafetería entre dos chicas por un chico y cómo Stacy se había quedado encerrada por accidente en el despacho del asesor académico después de clase. Ah, casi se me olvida. Hice una pausa y bostecé de forma molesta. Sam quiere hacerte una entrevista para el periódico del instituto. Tiene algo que ver con el hecho de que seas un guardián. Esbozó una mueca. No sé, no se nos permite conceder entrevistas. Los alfas lo verían como ser orgullosos. Lo sé. Le dije que nos hiciera ilusiones. Bien. Mi padre flipará si pensara que hablo con la presa. Solté una risita. Sam no es la prensa, pero te entiendo. Me mantuvo ahí despierto un rato más, haciéndome una pregunta tras otra, hasta que mis ojos se cerraron en contra de mi voluntad. Hacía mucho que se había ido cuando me desperté. Había salido a cazar demonios, quizás incluso algunos de nivel superior, quizás incluso el chico demonio que la serpiente llamaba Bambi. Con los ojos nublados saqué mi libro de biología. Tuve 3 segundos para mí misma antes de que un alma de un verde claro apareciera en mi campo de visión. Levanté la cabeza y esperé profundamente. Me gustaba estar cerca de almas inocentes. Eran bastante corrientes y no tan tentadoras como... Un puño me golpeó el brazo. ¡No fuiste a estudiar con nosotras, Laila! Me tambaleé hacia un lado y me estabilicé en la puerta de la taquilla. ¡Oh, Stacy! Me va a salir un moratón. Nos dejaste colgados otra vez. Cerré la puerta de mi taquilla y miré a mi mejor amiga. Stacy era entusiasta con los puñetazos. Lo siento. Tuve que irme corriendo a casa. Me surgió algo. Siempre te surge algo, me fulminó con la mirada. Es ridículo. ¿Sabes que tuve que quedarme sentada escuchando a Sam hablar de cuánta gente había matado en Assassin's Creed durante una hora entera? Metí los libros en mi mochila riendo. ¡Qué coñazo! Pues sí, se quitó una goma para el pelo en la muñeca y se hizo una culeta corta. Pero te perdono. Stacy siempre me perdonaba por llegar tarde o por dejarla plantada. Aunque la verdad era que no comprendía por qué. Yo a veces era una amiga terrible. Y además Stacy era muy popular. Tenía muchos otros amigos. Pero desde el primer año había parecido que yo le caía bien. Nos internamos en la multitud de estudiantes. Los aromas mezclados de perfume y olor corporal me provocaban náuseas. Tenía los sentidos ligeramente aumentados. No era nada extraordinario, pero si fuera un demonio o una guardiana completa, pero por desgracia era capaz de oler lo que la mayoría de los humanos no podían. Siento mucho lo de anoche. Ni siquiera he podido estudiar para el examen de biología. Me miró fijamente entrecerrando sus ojos con forma de almendra. Todavía pareces medio dormida. Estaba tan aburrida en clase que me he quedado adormilada y casi me he caído de la silla. Eché un vistazo a un grupo de deportistas que se encorvaban junto a la vitrina de trofeos vacía. Nuestro equipo de fútbol era un asco. Sus armas eran un arcoíris de ojos azules suaves. El señor Brown me ha gritado. Soltó una risita. El señor Brown le grita a todo el mundo. Entonces, ¿no has estudiado nada? Unas almas rosas que rodeaban un grupo de alumnos de segundo que se reían me llamaron la atención. ¿Qué? Soltó un suspiro como si estuviera sufriendo mucho y dijo: Biología, ya sabes, la ciencia de la vida. Estamos de camino a clase y tenemos examen. Aparté la mirada de los bonitos rastros, frunciendo el ceño. Ah, claro. No, como te he dicho, no he estudiado nada. Stacy se cambió los libros de brazo. Te odio. Ni siquiera has abierto un libro y probablemente sacarás un sobresaliente de todos modos. Se apartó el flequillo del pelo y negó con la cabeza. No es justo. No sé yo, la señora Clio me puso un notable en el último examen, y con este la verdad es que no tengo ni idea. Fruncí el ceño dándome cuenta de lo cierto que era aquello. Puf, tendría que haber estudiado anoche. ¿Todavía tienes los apuntes de Sam? Me agarró el brazo y me apartó del camino de otro estudiante.
capté el rastro de un arma de un rosa intenso emborronado con manchas de rojo. Vaya, te está comiendo con los ojos. ¿Eh? Miré a Stacy. ¿Quién? Echó un vistazo por encima del hombro y me acercó más a ella. El tío con el que casi te estampas. Gareth Richmond. Sigue comiéndote con los ojos. ¡No! Siseó junto a mi oreja. No mires. Es demasiado obvio. Luché contra la necesidad natural de darme la vuelta. Stacy soltó una risita. En realidad, te está mirando el culo. Soltó mi brazo y se puso recta. Es un buen culo. Gracias, murmuré. Mi mirada siguió el alma de un azul cielo que rodeaba a un chico delante de nosotros. Que Gareth te mire el culo es una buena señal, continuó Stacy. Su padre es el propietario de la mitad del centro de la ciudad, y sus piezas son una verdadera pasada. Giré hacia el largo pasillo que llevaba a la hora de biología. Creo que solo te estás imaginando cosas, negó con la cabeza. No te hagas la tonta, eres guapa y estás mucho más buena que ese putón de ahí. Mi mirada se dirigió directamente hacia el lugar que estaba señalando a Stacy. Un halo de un púrpura claro rodeaba a Eva Heischer, lo cual significaba que tan solo estaban unos pocos actos de la chica mala antes de caer en un estatus de alma cuestionable. Mi garganta se constriñó de un poto. Cuando más oscura o pura fuera el alma, más fuerte era la atracción. Los muy malos y los muy buenos eran los más atrayentes, lo cual hacía que Eva me resultara muy interesante. Pero comerme el alma perteneciente a la chica más popular del instituto no estaría nada bien. Eva se reclinó sobre una taquilla, rodeada por lo que Stacy llamaba su séquito de zorras. Al ver a mi amiga, le mostró el dedo corazón, con una uña perfectamente pintada azul, y después me echó un vistazo a mí. ¡Oh, mirad! ¡Es la puta de las gárgolas! Su séquito de seguidoras descerebradas se rió. Puse los ojos en blanco. ¡Oh! ¡Esa es nueva! Stacy le devolvió el gesto con ambas manos. Menuda zorra estúpida. ¿Qué más da? Me encogí de hombros. Que Eva me llamara puta cuando yo conocía el estatus de su alma resultaba demasiado irónico como para enfadarme. Sabes que Gareth y ella han roto, ¿verdad? ¿Ah, sí? Era incapaz de seguirle el ritmo de esos dos. Stacy asintió con la cabeza. Sí, le ha cortado todas sus fotos de Facebook y además la ha cortado fatal, porque en la mitad de ellas todavía se le puede ver el brazo o la pierna. En cualquier caso, debería salir con él, solo para cabrearla. ¿Solo porque me haya mirado el culo tengo que acabar saliendo con un tío que ni siquiera sabe cómo me llamo? Ah, estoy segura que sabe cómo te llamas, y probablemente también cuál es tu talla de sujetador. Pasó junto a mí y abrió la puerta del aula de biología. Si hay alumnas de sexto que son más altas que tú, pero a los tíos les gusta eso. Quieren levantarte y meterte en el bolsillo o cuidar de ti. Pasé junto a ella rozándola y sonriendo con suficiencia. Esa es la cosa más estúpida que has dicho nunca. Me siguió hasta nuestros pupitres en la parte trasera de Laura. Era como una muñequita, con esos ojos grises y grandes, esos labios que parecen estar siendo pucheros todo el tiempo. La fulminé con la mirada mientras me sentaba en mi sitio. La mayoría de los días parecía un personaje espeluznante de algún anime. ¿Es que estás saliendo del armario o qué? Me dirigió una sonrisa malévola. ¿Por ti, María Lesbiana? Saqué los apuntes de Sam y resoplé. Pues yo no María Lesbiana por ti. Por Eva Heischer, quizá. Soltó un jadeo y se aferró la parte delantera de la camiseta. Eso ha dolido. De todos modos, ayer por la noche te mandé al menos 12 mensajes y no me respondiste ninguno. Lo siento, perdí el móvil. Pasé una página preguntándome en qué idioma habría garabatado James aquella mirada. Se supone que Zane va a conseguirme una nueva hoy. Espero que sea de pantalla táctil como el tuyo. Esa vez Stacy sonrió. Dios, ¿no podría adoptarme a Boat a mí también? En serio, quiero un hermano adoptivo buenorro. Y en lugar de eso tengo un hermano llorón que se caga encima. Necesito tener un Zane. Traté de ignorar el remolazo de posibilidad a rojo vivo que me corrió las venas. Zane no es mi hermano. Gracias a Dios que no. De lo contrario, estaría llena de pensamientos incestuosos todo el tiempo. Y eso es una asquerosidad. Yo no pienso en Zane de ese modo. Ella se rió. ¿Qué mujer heterosexual de este mundo no piensa en Zane de ese modo? Yo apenas consigo seguir respirando cuando lo veo. Todos los tíos del instituto tienen el cuerpo más bien blando. Pero se nota que Zane no. Está buenísimo. Tan bueno como quiere. Eso es cierto, y desde luego no tenía el cuerpo blando. Pero en ese momento dejé de escuchar a Stacy. Iba a tener que aprender algo antes del examen.
Y además, no quería que mis fantasías con Zane ocuparan mi mente en ese momento. Sobre todo, después de cómo había despertado aquella mañana, cuidadosamente tapada con la colcha. La cama olía a él, a sandalo y ropa limpia. Por todos los santos del universo, murmuró Stacy. Apreté la mandíbula y me tapé las orejas con las manos. Pero ella me clavó el codo en el costado. A ese ritmo iba a acabar llena de moratones antes de la hora de la comida. Nuestra clase de biología se acaba de volver 1 millón de veces más interesante. Y sexy. Mucho más sexy. Madre de Dios, quiero tener un hijo suyo. Ahora no, claro, pero sin duda más adelante. Aunque me gustaría empezar a practicar pronto. La pared celular es una capa gruesa y rígida que cubre lo que no es plástica, bla, 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 bla. Stacy se puso rígida de repente. Ay, Dios mío, viene hacia acá. Compuesta de grasa y azúcar. Algo delgado y brillante cayó desde no sé dónde y aterrizó en mitad de los apuntes de Sam. Pestañeé con fuerza y tardó unos segundos en reconocer la pegatina desteñida y medio despegada de las tortugas ninja que cubría la parte trasera del teléfono móvil plateado. El corazón me martillaba las costillas. Me aferré a los bordes del cuaderno y levanté la mirada con lentitud. Unos ojos dorados, antinaturalmente hermosos, se encontraron con los míos. Te olvidaste de esta noche,